Hemos llegado a la sección de Con Todo en este martes 29 de octubre. ¿Qué ha sucedido en Sinaloa luego de casi ya 2 meses de la detención de El Mayo Zambada y con ello enfrentamientos entre los Chapitos y la Malliza? Hablamos con Arturo Santamaría, él es investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y nos respondió si ya es un hecho que esta violencia registrada en Culiacán ya se extendió o no a Mazatlán. También hicimos una recopilación de la famosa narcopolítica en Sinaloa que data desde hace bastantes años. Vamos pues con todo. A casi 2 meses de los enfrentamientos que se han relacionado con los Chapitos y la Malliza en Sinaloa, estos dos grupos del crimen organizado que se caracterizan, los Chapitos por estar liderados por hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y la Malliza por Ismael Zambada, hijo de El Mayo Zambada. Bueno, la Fiscalía Estatal ha reportado 250 personas privadas de la libertad, de las cuales 135 siguen sin ser localizadas, mientras que la prensa local reporta más de 300 homicidios dolosos. Arturo Santamaría Gómez, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, observó en entrevista para A Dos con Todo que estos enfrentamientos podrían prolongarse todavía por más tiempo, porque ahora el cártel de Sinaloa es más poderoso que lo que era hace 5 años, cuando se registró el llamado Culiacanazo, este intento de detención al hijo de El Chapo Guzmán. Aunque la actual paralización de Culiacán ante este conflicto no la atribuye a la intensidad de la violencia, sino a una huella profunda en la psicología social que quedó en los habitantes, precisamente por lo visto en el 2019 y en el 2020, cuando se registraron actos de violencia en el contexto de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó Arturo Santamaría en entrevista para Dos con Todo. No es que los enfrentamientos que ha habido hoy sean mayores, más intensos que el 2010, pero como en el fondo está esa imagen terrible que hubo en el primer Culiacanazo, está impactando muy fuertemente. Y por otra parte, las redes sociales hoy son mucho más importantes o no existían todavía en aquel entonces. Bueno, en el 2000, hace 5 años sí, pero no jugaron un papel tan importante como hoy. Y también algo que es fundamental, que yo he insistido mucho, el poderío de las dos fracciones del cártel de Sinaloa es hoy, en términos financieros, en términos políticos, términos sociales, es mucho mayor que hace 10 años, que hace 15 años o que hace 5 años. ¿No? Hace 15 años el cártel de Sinaloa estaba presente en alrededor de 60 países en el mundo. Tenía diferentes actividades criminales en el resto del mundo. Hoy lo tienen más de 100 países. O sea, sus fuentes de financiamiento, sus apoyos de hombres en armas. Por ejemplo, se encontró gente de Guatemala, ¿no? Recientemente en México. Entonces, bueno, hoy es mucho más poderoso el cártel de Sinaloa en su conjunto y las fracciones. Eso habla entonces de que puede ser una guerra mucho más prolongada, ¿no? Y más cruenta a mediano y largo plazo. Edmond, iniciabas Con Todo dando las cifras tanto de la Fiscalía Estatal en cuestión de desapariciones y también en cuestión de homicidios dolosos desde el 9 de septiembre, que fue cuando empezaron esos enfrentamientos luego de la detención del Mayo Zambada, y hasta la fecha. Bueno,
Todos los lunes, allá en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha da una conferencia donde pues justamente tiene un diálogo con la prensa para responder todo este tipo de cuestionamientos. Ahí estuvo la nueva fiscal de Sinaloa, digo nueva porque acuérdense que renunció la pasada, luego de que la Fiscalía General de la República señaló un montaje en este video de la gasolinera en torno al asesinato del exrector Melesio Cuen. Bien, esta gráfica que Luis nos va a hacer el favor de proyectar la realiza y actualiza todos los días Noroeste. Noroeste pues es un medio allá de Sinaloa. Esta es la gráfica que muestra en la conferencia de prensa la Fiscalía de Sinaloa en torno, por ejemplo, a el aseguramiento derivado de esta operación. La siguiente es justamente las estadísticas de la ola de violencia del 9 de septiembre al 28 de octubre. Es exactamente esta, por favor, Luis. Insisto, la actualiza todos los días el diario Noroeste de Sinaloa y pues justamente da cuenta de lo que está ocurriendo cuando ya decimos ola de violencia. Privados de la libertad 366, homicidios 319. Es decir, la Fiscalía está dando sus propias cifras de privados de la libertad, que no son más de 300. Sí, decían 252. Y homicidios 319. Bien, Noroeste se basa, además de los datos de Fiscalía, también en hemerografía, es decir, reportes de la propia prensa. Entonces, pues ahí está en cifras lo que está ocurriendo ya por más de un mes y medio. Bien, hoy les decíamos, reapareció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Recuerden que la Fiscalía General de la República pues retomó esta investigación, más bien tomó esta investigación de lo ocurrido con la detención del Mayo Zambada el 25 de julio, porque la Fiscalía de Sinaloa pues fue señalada de haber generado un montaje en una gasolinera para señalar presuntamente cómo había sido el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen. Ellos insisten en que no es un montaje, pero la Fiscalía General de la República ya pintó su raya. Bueno, la Fiscalía General de la República sigue en espera de que el gobierno de Estados Unidos informe por qué no fue detenido el piloto de la aeronave con placa duplicada en la que arribó a Texas tanto el Mayo Zambada como quien lo secuestró, entre comillas secuestró, porque así los dijo el fiscal, Joaquín Guzmán López, miembro de los Chapitos. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el fiscal general de la República, pregunta expresa de una periodista sobre lo acontecido o la información que todavía tiene la Fiscalía General de la República y si está investigando o no al gobernador de Sinaloa. Primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano
y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Fiscal, aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular pues en su actuación. Mire, la Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el gobierno de Joe Biden sí ha entregado información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien, de acuerdo con las autoridades mexicanas, fue llevado a ese país de manera ilegal, es lo que se está planteando desde el gobierno mexicano. Bueno, hoy en conferencia de prensa a la que asistió nuestra compañera Romina Gándara, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mostró y leyó cartas enviadas por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el fiscal general de Estados Unidos, dirigidas tanto al fiscal general Alejandro Gertz Manero como a la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. En la carta con fecha del 19 de agosto, enviada por el fiscal a la entonces canciller Bárcena, el fiscal estadounidense aseguró que la detención de El Mayo Zambada fue consecuencia de un conflicto entre dos grupos rivales del crimen organizado. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, esta mañana. Lo primero es que ya lo hemos explicado. Se les doy la carta otra vez del secretario Blinken. Yo lo he dicho. Secretario Blinken, pues el canciller de los Estados Unidos, el fiscal Garland, y esto lo puedo decir sin excepción. Lo mejor, las personas más auténticas, sin corrupción, diciendo lo que es la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. No sé qué se puede decir más claro. ¿Pero por qué no, espérate. Investigaciones tienen que seguir y van siguiendo. Pero ahí estamos en esta comunicación con el gobierno de México. Para mí me sorprende tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos. Bueno, ayer la nueva fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, informó que desde el 9 de septiembre, cuando comenzaron estos enfrentamientos, a la fecha, en Sinaloa se han registrado 252 personas privadas de la libertad, de las cuales se han localizado a 31 sin vida, 86 personas con vida y 135 siguen sin ser localizadas. La Fiscalía también añadió que continúa un operativo de búsqueda en distintas zonas. Vamos a escuchar qué es lo que se informa desde la Fiscalía de Sinaloa. Por la Fiscalía General del Estado, respecto al tema de las personas privadas de la libertad, del día 9 de septiembre a la fecha, se han registrado un total de 252 víctimas,
de las cuales se han localizado con vida 86 personas y 31 sin vida. Esto nos da un total de 135 personas aún sin localizar. Por parte de la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Sedena, se ha iniciado un operativo de búsqueda y actualización de información, el cual el día sábado se recorrieron 20 domicilios en la región norte de la ciudad de Culiacán, entre ellos la colonia Fobistiumaya, colonia Estase, fraccionamiento Rincón Real, fraccionamiento La Conquista, localidad Los Algodones, Imala y colonia 6 de enero. Y el día de ayer, domingo, se recorrieron localidades foráneas del municipio de Culiacán, entre ellas El Dorado, Sánchez Celis, Portacelis, Campo Rebeca, Campo Eureka, en la localidad del 10 y terminando en el poblado Higueras de Abuya. Este operativo ha sido encabezado por una servidora como fiscal general, el comisario de la Policía de Investigación y el comandante de la 9ª Zola Militar, quienes entre sábado y domingo estuvimos supervisando de manera personal el operativo que se ha realizado derivado de la búsqueda y actualización de información de las personas privadas de la libertad, teniendo como resultado una actualización de información de personas que han sido localizadas con vida y no se tenía información en la Fiscalía por el parte de las familias de 5 personas que se han publicado en redes sociales que han sido localizadas y se han registrado el día de ayer en la base de datos de la Fiscalía como personas localizadas con vida. Pues no es menor decir que más de 200 personas han sido desaparecidas a partir de estos enfrentamientos del 9 de septiembre a la fecha. Pero esto se ha enfocado en Culiacán y alrededores. Pero este fin de semana se registraron también, y hoy martes, enfrentamientos en Mazatlán, una ciudad pues bastante turística, visitada no solo a nivel nacional, también internacional. En Mazatlán, Sinaloa, el domingo por la noche se dio un enfrentamiento de varios minutos atribuido a grupos delincuenciales en al menos 3 colonias, lo que resultó una persona sin vida que estaba dentro de un vehículo blindado, característica que llama la atención, y también al lado de un auto dañado en las inmediaciones. También se localizó un arma de fuego, cartuchos y equipo táctico. Asimismo, un taxista también fue un daño colateral, así lo dijo literalmente el secretario de Seguridad Gerardo Mérida. Por ello, se ha ampliado la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la ciudad turística durante estos días. Ante la pregunta expresa de si lo registrado en Culiacán ya se extendió a Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha Moya respondió en conferencia de prensa el día lunes, las semanales que da, que el enfrentamiento del domingo tiene que ver, pero que precisamente se ha intensificado la presencia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, así como labores de inteligencia en la zona. También dijo, por cierto, que se ha tenido contacto permanente con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Primera cuestión, lo de Mazatlán. Pues es sin duda que estamos en Sinaloa y que muy probablemente hay lo que le llaman células, ¿no, general? Células de los grupos. Y ahí se están manifestando. Y tenemos debidamente, tenemos de por sí un operativo que se llama Mazatlán Seguro. Ese operativo se mantiene, no ha dejado de estar, y ese operativo tiene una radiografía de qué es lo que ocurre, está pasando en Mazatlán. Entonces, sobre él, o sea, no seríamos ajenos a lo que motiva este tipo de cosas que hubo anoche, esa confrontación. Creemos que tiene que ver, es muy probable que tenga que ver, no con otros grupos, con los mismos. Sí. Sin embargo, a propósito de eso, ya se tomaron las medidas, se va a reforzar, y se va a reforzar bien. No se va a mandar un grupo pequeño, va a ser un grupo importante, como lo necesita el blindaje de Mazatlán. Junto con eso, hay estrategias que es para el Estado en general,
ya a partir de ahora. Es decir, trabajar por bloques, ¿cómo le llaman eso, general? No, esos grupos, es decir, no meternos a todo el Estado, sino mandos especiales. No, son áreas o sectores donde se puede trabajar. Se va a trabajar en sectores con mandos especiales. Es decir, se va a mejorar. ¿Qué dice eso? Dice proximidad del operativo en general, ¿no? Entonces, va a haber mayor proximidad, eso ya son cosas que tampoco podemos anunciar con detalle, pues eso es enseñarle las cartillas a la delincuencia, pero se va a reforzar y se va a intensificar el trabajo de inteligencia con las fiscalías y con Sedena, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hace un rato tuve comunicación con el secretario García Harfur. Estamos en contacto permanente. Tenemos la comunicación a través de los generales con el general Trevilla. Y igual, estuvo con nosotros el almirante Javier Abarca, que es el comandante de la zona naval 8, la octava. Y nos daba el mensaje, estuvo en la mesa, vienen los martes, de cómo está enterado y cómo el almirante Morales, que es el secretario de Marina, está atento y están actuando, están en paralelo junto con nosotros. Bien, además de lo ocurrido el domingo por la noche en Mazatlán, ciudad turística, el día de hoy, martes, también se registraron enfrentamientos. Edgar González Atarain es presidente municipal de Mazatlán, al menos lo va a hacer hasta el día jueves, en que ya termina su mandato. Bien, él atribuyó este hecho a un ajuste de cuentas. Dijo que desde septiembre hay psicosis y temor entre la población. Pero hoy también habló con Milenio y dijo que las actividades el día de hoy martes regresaron ya a la normalidad, seguirán recibiendo cruceros turísticos, también ya retomaron clases. Además de que actualmente, como también dijo el gobernador Rocha desde ayer, realizan vigilancia en el municipio, personal del Ejército, de la Guardia Nacional, incluso de la Marina y también, por supuesto, policía estatal y municipal. En un momento más vamos a hablar de este tema de las policías locales. Sin embargo, el domingo 27 de octubre, cuando ocurrió el primer enfrentamiento desde la cuenta oficial del gobierno de Mazatlán, se compartió un mensaje en el que exhortó a la población a mantenerse en resguardo debido a los hechos violentos registrados en la ciudad. Así es, Zuli. También algo que hay que destacar es, y que ha llamado la atención desde septiembre, es esta relación, al menos lo que planteó el Mayo Zambada, la relación entre funcionarios destacados de la política con el crimen organizado. De eso hablamos hoy con el investigador Arturo Santamaría. Él aseguró que la relación entre gobiernos en Sinaloa, de todos los partidos, y el crimen organizado es de hace años. Sin embargo, también nos comentó que será hasta que inicie el juicio en Estados Unidos contra el Mayo Zambada que podremos tener más detalles sobre si existe, por ejemplo, algún señalamiento en particular al gobernador actual de Sinaloa, Rubén Rocha, y el cártel de Sinaloa. En entrevista, el investigador Arturo Santamaría nos comentó: hasta ahora no hay pruebas, evidencias rotundas que pudieran comprobar eso. Algo que planteó también el fiscal Gertz Manero. Escuchemos qué comentó Arturo Santamaría. Hasta ahora no hay pruebas, evidencias rotundas que puedan comprobar eso, como si la hay cuando el Mayo Zambada en su carta habla de su amistad y de sus vínculos con Héctor Melesio Puente. O sea, ahí por primera vez nosotros tenemos una declaración, una evidencia clara de un actor centralísimo
en el crimen organizado mexicano cuando habla de la relación con un exdiputado electo por parte del PRI-PAN-PRD, de esa alianza reciente, y dirigente él del partido sinaloense. Esa es la primera vez que tenemos una evidencia rotunda, clara, de un actor relevante, porque usted mencionaba a Lucero Sánchez, la conocida como la diputada, bueno, que también nos habló de sus vínculos con el Chapo Guzmán y con estos políticos, con el mismo Héctor Melencio Cuen. Pero hablando ya de hechos mucho más relevantes, bueno, vemos que el Mayo Zambada declaró en su carta de este vínculo. Entonces, uno se pregunta, ese apoyo, hubo un apoyo del Mayo Zambada en las elecciones recientes que ha habido en Sinaloa, incluyendo las de gobernador, para Héctor Melencio Cuen o la coalición de Morena, o a qué apoyo hubo. Y si lo hubo, pues ahora lo único claro es que fue a través del partido sinaloense. Sí, nos apoyamos en la declaración de el Mayo Zambada. Bueno, entonces, esto sería de lo más importante porque, digamos, se ha acusado mucho al gobernador Rubén Rocha Moya de estos vínculos, pero hasta ahora no hay una declaración del Mayo Zambada o de ningún otro narcotraficante o de ningún otro actor político que diga: yo estuve en esas pláticas, es mi amigo, es mi aliado, yo le entregué esto, yo estuve con él, planeamos esto. O sea, no hay nada más que trascendidos o información de reporteros que dicen: sí, a mí me dijeron mis fuentes, pero eso no son las pruebas contundentes. Desafortunadamente, no hay pruebas. Bueno, y recientemente también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que el que tiene cola que le pisen es el exgobernador de esa entidad, Francisco Labastida, quien gobernó Sinaloa entre 1987 y 1992. Esto lo dijo pues en respuesta a señalamientos que ha hecho el exgobernador Labastida y exaspirante a la presidencia. Escuchemos qué es lo que comentó el gobernador Rubén Rocha sobre estos señalamientos y cómo señala particularmente al exgobernador priista Francisco Labastida. Hay un exgobernador que ha ido allá y que me acusa de narco y escribió un libro y no se ve la cola. Yo no tengo, él sí. Y hablan pues, así como que fue ahí que fue compañero de García Luna, ¿no? Y que fue con la frente en alto, ahí como diciendo: es que seguramente es narco, gobernador. Haber dicho, yo no sé si lo dijo el compañero de García Luna en el gabinete de Calderón, pero Labastida. Por cierto, tengo una carta ahí que redactó muy elegante de más. Le dije: fíjese que en Sinaloa ha habido gobiernos priistas buenos. Es más, el de usted lo considero bueno. Bueno, lo voy a publicar ya estoy diciendo. El de Alfonso G. Calderón. Gobiernos priistas buenos. Pero difamadores como él, pues sí. Una cosa fundamental que acabo yo de decir aquí. Si en la época, y voy a citar a Carlos Velázquez, porque además yo viví esa época, cuando agarraron a un capo fuerte, Miguel Ángel Félix Gallardo, en Guadalajara, fue el 89, abril del 89. Resulta que Labastida andaba en un yate
buceando aquí en La Paz. Andaba en un yate. Y ese día les cayó el ejército a las policías, a la estatal y a la municipal. ¿Y qué pasó? Pues en el caso mío fueron y revisaron las armas, y ahí tengo yo mi secretario de seguridad, y está el secretario de la municipal, está. Ahí están ellos, que pudieran decir, pues que a lo mejor dentro de las cosas que tiene el gobernador, no, ahí están. Este secretario de seguridad que tiene toda nuestra confianza, pero además que es un general honorable. Ahí está. Y el secretario del ayuntamiento, de la policía municipal, ¿cómo se llama? Sergio Leiva, que le dicen el oso. Sí, pues ahí está. Esos dos, que en la época de la Bastida se los llevaron, pero no solamente se los llevaron. De oposición también han criticado a Rubén Rocha por recibir financiamiento de grupos del crimen en la elección del 2021. A eso el gobernador ha respondido que no necesitaban pedirle dinero a nadie para hacer campaña. Lo que también vale la pena recordar, Dulce, es lo que comentó en entrevista Arturo Santamaría, autor de libros como Sinaloa, Milagro de Luz y Narcomoda y Juventudes. Lo que él enfatiza es que las declaraciones tanto de la Bastida como de Rubén Rocha dejan fuera una problemática de años en Sinaloa, que es la relación entre políticos y el crimen organizado, por lo que la crisis de inseguridad actual no es responsabilidad únicamente de algún exgobernador. El investigador recordó, por ejemplo, el asesinato en febrero de 1944 del exgobernador Rodolfo Tostado Loaiza, quien estaba en Mazatlán con motivo del carnaval, y este crimen se le atribuyó a Rodolfo Valdés, apodado El Gitano, y quien fue descrito como un sicario. También recordó los casos del exgobernador priista Leopoldo Sánchez Celis, quien tuvo como escolta de su familia a Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, y que incluso Félix Gallardo fue padrino de uno de los hijos del exgobernador priista. También recordó, por ejemplo, el caso del exgobernador Antonio Toledo Corro, señalado por analistas e investigadores de alojar en su rancho al sur de Sinaloa a Félix Gallardo. Vamos a escuchar este comentario que hace el investigador Arturo Santamaría sobre la relación que ya hay de años entre el crimen organizado y políticos. No, esa fue una ocurrencia, no sé, es infantil decir eso, ¿no? O sea, que lo que nosotros vemos en Sinaloa, pues sí, tiene una historia larguísima y que atraviesa el gobierno de la Bastida, pues sí es claro, ¿no? Que no pudo combatirlo y que no pudo liquidarlo, pues eso es evidente. Si es en ese sentido, pues sí, ¿no? Pero entonces igual cualquier otro gobierno del estado, por lo menos desde los años 40, cuando el gobernador Esteban Loaiza fue asesinado en Mazatlán por el gitano que estaba ligado a los traficantes de goma de opio Estados Unidos. Y que no los pudo, y que Sánchez Celis tampoco, y Toledo Corro tampoco los pudo detener. Bueno, en ese sentido, pues todos los gobernadores previos de Sinaloa tienen alguna responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ya adjudicarle a la Bastida esto, no. Lo que sí es cierto es que la Bastida está aprovechando mucho la promoción de su libro con declaraciones que no se sostienen en la medida, ¿no? Por ejemplo, algo que fue muy notorio, que fue muy serio en su momento y que él no revela, no lo he leído, pero como no lo ha declarado, seguramente no lo menciona. Los primeros carros bomba que hubo en la historia de México fueron durante su gobierno en Culiacán, como los que de ahora se habla en Guanajuato. Bueno, entonces,
y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que haya habido 2 carros bomba? Incluso una periodista comentó, y bueno, ¿se está colombianizando México? No, a partir de esto, porque en Colombia ya sucedía, en México no había sucedido. Entonces, sí, hubo hechos muy graves que la Bastida no pudo solucionar, o por ejemplo, en su tiempo, el cochiloco aquí campeaba en Mazatlán como Pedro por su casa, ¿no? O una ocasión en la que hubo un hecho muy serio en Culiacán y la Bastida estaba buceando en La Paz, ¿no? Entonces, él dice que nunca llegó a acuerdos con los narcotraficantes, le vamos a creer, pero de que combatió efectivamente al cártel Sinaloa, pues no, eso no es cierto, ¿no? Es como él y como ningún gobernador, antes no ha podido nadie con ellos. Eso es muy cierto, ¿no? Y han ido acumulando ellos más y más y más poder. Incluso durante el gobierno de la Bastida, no es porque él lo haya permitido necesariamente. Bueno, Dulce, y también recordar algo que nos comentó el investigador Arturo Santamaría, que así como estos exgobernadores y la Bastida, también el exgobernador, pues podría, al exgobernador que actualmente es embajador, Quirino Ordaz, se le podría también, por ejemplo, atribuir pues la falta de detención de personas cabezas de estos grupos de crimen organizado, y bueno, también durante su gestión se da este llamado Culiacanazo. Nada más para tener ahí de contexto. Re buena esta recopilación que cita precisamente el investigador desde los 40 con denominados sicarios, luego en los 80s y con gobernadores pasados. También ojo, porque allá en Sinaloa existe el Partido Sinaloense, y este mismo investigador había publicado aquí en Sin embargo hace unos meses que este Partido Sinaloense fue fundado por el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el asesinado Héctor Melesio Cuen, y ahí postulaban candidatas y candidatos cercanos al cártel de Sinaloa en diferentes municipios o a cargos federales.